A las 3 de la mañana, el cártel Jalisco Nueva Generación llamó directo al teléfono de Harfuch. Y lo que él decidió hacer después desató bloqueos, caos y la furia de todo México. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió esa madrugada. Y tú estás a punto de saberlo. Antes de continuar, escríbeme en los comentarios desde dónde me escuchas. Y si esta historia te tiene igual de sorprendido que a mí, dale like y suscríbete para que no te pierdas lo que sigue. Dicen que en México, cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, nunca es para darte buenas noticias. Y esa madrugada del 12 de octubre de 2024, en plena CDMX, cuando el país dormía y solo se escuchaban las patrullas lejanas, el celular de Omar Harfuch empezó a vibrar como si le quemara el escritorio. Un número privado, sin mensajes, sin advertencias, solo una llamada, que no tenía por qué existir. Y aún así, él contestó. Harfuch estaba en su departamento de Lomas de Chapultepec, revisando reportes que lo tenían inquieto desde hacía días. Movimientos raros en Michoacán, cambios bruscos en Guadalajara y un silencio sospechoso en varios municipios donde normalmente había actividad delictiva. Todo apuntaba a que algo se estaba cocinando. Pero lo que escuchó al descolgar ese teléfono, nadie lo había escrito en ningún informe. Una voz grave, calmada, sin prisa, como si ya supiera que lo tenía contra la pared. Señor Harfuch, ya sabemos lo que anda haciendo. Necesitamos hablar. No queremos problemas, pero usted nos está estorbando. Harfuch apretó los dientes. Sabía perfectamente quién usaba ese tipo de tono, quién se tomaba el tiempo de marcar a esa hora, quién no necesitaba presentarse. No sé de qué hablas, respondió con voz firme. La voz soltó una risa corta, seca. Claro que sabe, y más le vale escucharnos, porque si sigue moviendo gente en Jalisco como lo está haciendo, esto se va a poner feo, no solo para usted. Silencio. Harfuch sintió cómo el estómago se le hacía piedra. La información era demasiado precisa, demasiado actual. Eso solo significaba una cosa. Estaban dentro. Alguien estaba filtrando. ¿Qué quieren?, dijo sin rodeos. Una tregua. Usted se hace el que no vio nada, y nosotros nos encargamos del resto. Y luego, la frase que heló el aire. Tiene hasta el amanecer. La llamada se cortó, sin despedidas, sin amenazas explícitas, pero con todo el peso de una advertencia que podía derrumbar su carrera, su seguridad y la confianza del país. Harfuch dejó el celular sobre la mesa. Sabía que si aceptaba, lo iban a devorar vivo. Y si no, bueno, ellos ya habían demostrado lo que eran capaces de hacer. A las 3:07 a.m. tomó una decisión que enfurecería a todo México en pocas horas. Porque esa madrugada, Omar Harfuch no solo respondió una llamada, respondió a un desafío que llevaba años creciendo en silencio. Lo que hizo después cambiaría titulares, dividiría al país y desataría una tormenta que todavía no termina. A las 3:07 de la mañana, mientras media ciudad dormía sin saber lo que estaba por ocurrir, Omar Harfuch se quedó viendo el celular como si fuera una pistola cargada. La advertencia del cártel Jalisco Nueva Generación todavía le retumbaba en la cabeza. Y lo que estaba a punto de hacer iría en contra de todo protocolo, de todo consejo y de todo lo que un político sensato haría. Pero esa madrugada, como tantas veces en México, lo sensato no iba a salvar a nadie. Harfuch tomó las llaves, se puso una chamarra negra y salió de su departamento sin escoltas. Sí, sin escoltas. No quería ojos extra, no quería dudas, no quería que nadie más estuviera en la mira por una llamada que solo él había escuchado. Manejando por Reforma, mientras el reloj avanzaba hacia las 3:30 a.m., marcó un número que solo usaba en emergencias reales, de esas que no se anotan en reportes ni se comentan en juntas de prensa. General, soy yo. Nos vemos en la base de la Guardia. Es urgente, pero no lo meta en el sistema. Que no quede rastro. El general no preguntó. Cuando alguien como Harfuch llama a esa hora, las preguntas sobran.
llegó a la base militar de Santa Lucía con el pulso firme, pero con la mente calculando miles de variables. Entró a una sala pequeña, sin cámaras, sin personal extra, solo el general y un monitor encendido con un mapa enorme de Jalisco, Michoacán y Colima. Harfuch fue directo. Me marcaron, los del cártel Jalisco Nueva Generación. El general abrió los ojos, sorprendido, pero no por la llamada, sino porque Harfuch lo estaba diciendo sin rodeos. ¿Qué quieren? Harfuch respiró hondo. Una tregua, que paremos los operativos en Jalisco. El general soltó un insulto bajito, de esos que solo los militares dicen cuando algo ya se puso feo. ¿Y qué va a hacer? Era la pregunta que nadie quería hacer. La pregunta que, dependiendo la respuesta, podía tumbar carreras, incendiar redes sociales y hacer explotar medio país de coraje. Harfuch se enderezó, miró el mapa y dijo lo que nadie esperaba. No voy a detener ni un solo operativo. Es más, los vamos a adelantar. El general lo miró como si estuviera loco. ¿Y la amenaza? Que hagan lo que quieran, pero no voy a negociar con ellos. Y entonces vino la frase que causaría un infierno político en cuestión de horas. Si quieren guerra, la tendrán, pero con el Estado, no con ciudadanos. El general tragó saliva. Sabía lo que estaba en juego. ¿Y la presidenta ya sabe? Harfuch negó con la cabeza. Se van a enterar cuando ya esté en marcha. No les voy a dar chance de frenarlo. Silencio. Porque eso sí era una bomba. Un operativo federal sin aviso completo, sin consenso político, sin respaldo mediático, sin cuidado. A las 4:12 a.m., Harfuch firmó la orden en un folder sin membrete, sin sello, sin registro oficial. La clase de documento que si alguien filtraba, podía incendiar al país. Los helicópteros empezaron a prepararse. Los equipos tácticos recibieron el mensaje codificado y el operativo se activó sin que nadie en Palacio Nacional lo supiera. Lo que Harfuch ordenó esa madrugada no solo rompía con todo protocolo, rompía con todo lo que un político haría para sobrevivir. Pero él no estaba actuando como político, estaba actuando como alguien que ya no podía retroceder, porque en unas horas, México entero despertaría con indignación. Y lo peor estaba por venir. Mientras la ciudad despertaba con su rutina de siempre, el tráfico en viaducto, los puestos de tamales abriendo, las noticias de la mañana repitiendo lo mismo de siempre. Nadie sabía que desde antes del amanecer se había puesto en marcha un operativo que no estaba en ningún papel y que estaba a punto de desatar la peor ola de indignación en años. Porque lo que hizo Omar Harfuch esa madrugada, México lo iba a sentir. A las 5:13 a.m., los primeros helicópteros artillados despegaron desde Santa Lucía hacia puntos clave en Tepalcatepec, Aguililla, Zamora, Teocaltiche y Encarnación de Díaz. Era un despliegue limpio, silencioso, sin avisos públicos, sin ruedas de prensa, sin politiquería. Exactamente lo que el cártel Jalisco Nueva Generación no quería que pasara. Mientras tanto, Harfuch iba en una Suburban negra rumbo al centro de mando, en Iztapalapa. En el asiento trasero tenía el celular en silencio, pero sabía que tarde o temprano iba a sonar. Y cuando sonara, sería para algo malo. Cuando llegó, la tensión ya se respiraba. Un coronel se le acercó con la cara pálida. «Señor, interceptamos una comunicación. Ellos ya saben». Omar levantó una ceja. «¿Qué dijeron?» El coronel tragó saliva. «Que usted rompió el trato y que no se van a quedar cruzados de brazos». Harfuch no respondió. Solo pidió que abrieran los canales de monitoreo y que prepararan a la Guardia Nacional en puntos sensibles. Pero entonces, a las 6:04 a.m., algo pasó. Algo que ni él ni nadie dentro del Estado había previsto. En redes sociales comenzaron a circular videos desde Ocotlán y Tepalcatepec. Bloqueos, tractocamiones incendiados, gente atrapada en carreteras, familias llorando porque no podían salir de sus casas.
En una grabación se escuchaba un grito desgarrador. «Nos están quemando los carros. Digan que no salgan, por favor, no salgan». Y ahí explotó todo. Las redes se encendieron. Los noticieros empezaron a interrumpir transmisiones. Los periodistas preguntaban por qué nadie en el gobierno había avisado de un operativo así. Los ciudadanos estaban furiosos. Y la presidenta estaba despertando en ese momento. A las 6:17 a.m., finalmente sonó el teléfono de Harfuch, el número que siempre temía ver cuando había bronca grande. La voz de la presidenta estaba fría, directa, cortante. «Omar, ¿qué chingados está pasando?» Harfuch respiró hondo. No había forma de maquillarlo. No había manera de suavizarlo. No había discurso político que sirviera. «Fue necesario adelantar todo, señor». «¿Sin avisar?» «Ellos me llamaron. Tenían información interna. No podía arriesgarme a que alguien filtrara». Silencio. Un silencio largo, incómodo, potencialmente mortal para una carrera entera. La presidenta respondió con un tono que a nadie le gusta escuchar. «Omar, esto no va a terminar bien». Y colgó. A las 6:28 a.m., la prensa nacional ya lo estaba despedazando. Operativo fallido. Incompetencia. Decisión unilateral. México en llamas. En Twitter, el hashtag Harfuch traicionó. A México ya estaba en tendencia número 1. Y aún faltaba lo peor. Porque mientras el país ardía de coraje y confusión, un mensaje anónimo llegó al centro de mando. Un mensaje que dejaba claro que el cártel no se había quedado de brazos cruzados. Un mensaje dirigido a él. La guerra ya había empezado. No por lo que el cártel Jalisco Nueva Generación hizo, sino por lo que Omar Harfuch decidió no aceptar. Y ahora, con todo México mirándolo como el responsable del caos, él tendría que enfrentarse al verdadero golpe, ese que todavía no sabía, pero que ya estaba en camino. Cuando un país entero te está juzgando, cuando la prensa te despedaza, cuando la presidenta duda de ti, todavía queda un miedo peor, el mensaje que viene del enemigo. Y esa mañana, entre helicópteros, pantallas saturadas y mensajes de emergencia, llegó el video que desató la furia nacional. A las 7:02 a.m., un agente entró corriendo al centro de mando con una tableta en la mano, pálido, temblando. «Jefe, esto lo están subiendo en grupos de Telegram. Lo está compartiendo gente en Jalisco y Michoacán. Y ya va para redes sociales». Harfuch agarró la tableta sin decir nada. Le subió el brillo, le dio play, y ahí estaba, un video grabado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, mostrando los bloqueos, los autos incendiados, los disparos al aire, el caos causado por sus propios grupos. Pero lo más grave, no era eso. Era lo que decían. Todo esto está pasando por culpa de Omar Harfuch. Él rompió el acuerdo. Él puso en riesgo a la gente. Él decidió jugar a la guerra. El remate. Que el pueblo de México sepa quién empezó esto. El video duraba apenas 36 segundos, pero era suficiente para hundir a cualquiera. Harfuch apretó la mandíbula. Sabía que ese material estaba hecho para manipular, para culpar, para incendiar redes sociales. Y sabía que la narrativa iba a correr más rápido que cualquier verdad. A las 7:10 a.m., los noticieros ya lo estaban reproduciendo, censurado pero reproduciéndolo. En redes, la indignación crecía. ¿Por qué hizo un operativo sin avisar? ¿Por qué arriesgó a la gente? ¿Por qué provocó al cártel Jalisco Nueva Generación? La opinión pública estaba ardiendo. La presidenta volvió a marcar. «Omar, ¿ya viste el video?» «Sí». «El país quiere una explicación. La vas a dar en 20 minutos, en vivo». Era una orden. No había vuelta atrás. A las 7:31 a.m., Harfuch se paró frente a las cámaras. Miles de personas estaban conectadas. México entero lo estaba mirando. No como héroe, sino como posible culpable. Respiró profundo.
y dijo lo que nadie en su posición se hubiera atrevido. No voy a negociar con ningún grupo de delincuencia. Si ellos quieren presionar quemando autos, bloqueando carreteras y usando a la gente como escudo, es su decisión, no la mía. Los reporteros se empezaron a mover. La transmisión explotó, pero él siguió. Prefiero enfrentarme al juicio de México que ceder ante quienes operan mediante el miedo. Sí, adelanté el operativo. Sí, se actuó sin aviso. Y sí, asumo toda la responsabilidad. Pero jamás permitiré que un grupo criminal decida cuándo actuar y cuándo no. Las críticas fueron instantáneas. Algunos lo llamaron irresponsable, otros valiente, otros loco. Pero México estaba indignado igual, porque cuando alguien toca la vida de ciudadanos, aunque sea por una buena intención, el país arde. A las 8:05 a.m. terminó la conferencia. Harfuch se quitó el micrófono, dejó la mesa y salió sin escoltas, sin aplausos, sin respaldo. Lo estaban esperando afuera, bajo el sol de la mañana, varias personas con pancartas improvisadas. Queremos seguridad, no guerra. Piensa en la gente. Ya basta. Una señora mayor se acercó llorando. Mi hijo vive en Tepalcatepec. No pude hablar con él. ¿Por qué hizo esto? Harfuch bajó la mirada. No tenía una respuesta que sirviera. Ninguna. Solo respondió. Porque alguien tenía que hacerlo. Y se subió a su camioneta. En un país donde los silencios pesan más que las decisiones. En un país donde una llamada a las 3 de la mañana puede cambiarlo todo. Omar Harfuch decidió no callarse. No lo hizo por fama. No lo hizo por política. Lo hizo porque sabía que, si cedía una sola vez, ese grupo no iba a parar nunca. Esa madrugada, él apostó su carrera, su imagen, su tranquilidad y la poca paz que le quedaba al país. Y México sigue dividido entre si fue un error o si fue la única forma de enfrentar a un monstruo que ya no se conforma con negociar. Lo cierto es que esa llamada no fue el final. Fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. Si tú también crees que Harfuch hizo lo correcto, coméntame tu opinión aquí abajo y escribe la palabra valor. Y si piensas que se equivocó, igual comenta, quiero leerte. Gracias por llegar hasta el final. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que también necesita saber lo que realmente pasó.